Bueno, es un honor y es un placer poder estar ahí con todos ustedes aquí, siendo bendecidos por el Señor, siendo guiados por el Señor, y en una mañana nueva de misericordia que Él nos otorga y que nos da. Amén. Bueno, hay un tema, creo que ya hemos orado, ya hemos implorado la bendición del Padre sobre sus vidas, ustedes que están allá en sus casas y nosotros que estamos pues aquí. Hemos orado pidiendo la intervención del Espíritu Santo, pidiendo la intervención del Padre para que aclare nuestras mentes, nuestros corazones y podamos entender hoy el tema y su corazón pueda ser circuncidado y podemos alejarnos de muchas cosas. Entonces, antes de empezar el tema, quiero comenzar, eh, pero qué bueno que empezaran a llegar más hermanos, que me gusta es cuando todos están, para que todos lleguemos a un mismo qué, a un mismo, o sea, que todos comencemos y terminemos igual. Pero entonces, bueno, présteme atención los que están, porque vamos a empezar. Vea. Los hombres, nosotros todos los hombres, somos constructores, y esto lo vamos a ver en otro tema, pero hay un pasaje que dice que si Yahweh no edifica la casa, a ver, ¿cómo dice? A ver, por favor, los que saben el verso, Salmo 127, vamos a leerlo, por favor, vaya conmigo, vamos a leerlo. Salmo 127 dice, si Yahweh no edifica la casa, en vano trabajan quienes. Los que edifican, o dice otra versión muy bien, yo se dice, los edificadores. Voy a dejar el verso hasta ahí. Si Yahweh no edifica la casa, en vano trabajan quienes. Los edificadores. Escúcheme bien. De alguna manera, nosotros como seres humanos, al adquirir el conocimiento del bien y del mal, sabemos que edificar. ¿Está escuchando? No se me pierda, esté aquí. De alguna manera sabemos edificar. Entonces le voy a decir algunas cosas. La primera, usted ve que en Génesis capítulo 11, ¿qué fue lo que se propusieron hacer los hombres? Una edificación. Los hombres saben construir, tienen la ciencia y el conocimiento para construir. Cuando el pueblo de Israel va a tomar eh, posesión de la tierra de Canaán, el Señor les habla en la palabra y les dice que ellos van a ir a donde hay ciudades que edificadas y donde hay fortalezas altísimas, ciudades altas y torres que ya están que edificadas. Por ejemplo, una que pudiéramos hablar son los muros de Jericó. Hermano Daniel, si va a hablar de todo me es lícito, pero no todo me conviene, que tiene que verlo de edificar. Necesito primero decirle esto para que circuncide su corazón, para que la palabra le pueda entrar, porque si no lo hago, usted va a tener prejuicios al escuchar. Entonces, ¿qué le quiero decir? Nosotros, sin darnos cuenta muchas veces, hemos edificado ¿qué? Nuestras casas. En otras palabras, nuestras vidas. Y muchas veces el edificador de muchos de los pensamientos que tenemos, de muchos de los argumentos que tenemos, de las apreciaciones con respecto a temas que tenemos, han sido cosas que nosotros hemos edificado y nos han acompañado por muchos años. Entonces tiene que venir un Jeremías. ¿Por qué? A ver, hablando de los profetas. ¿Por qué tiene que venir un Jeremías? O alguien con la unción de Jeremías. Ah, muy bien. Así que hay profetas que no solo están llamados, escucha esto, no solo están llamados a qué, a edificar y a plantar, sino que también están llamados a qué, a derribar. Entonces, anótenlo en su corazón, póngale cuidado. Un profeta, ojo con eso, un profeta está llamado a edificar, pero también a derribar. ¿Cómo así, hermano Daniel? Un profeta no está solo para dar palabra de inspiración. Note la premisa. Derribar y edificar. ¿Pero qué va a derribar? ¿Las personas? O más bien los argumentos y las construcciones que los hombres hemos creado por tradición y por nuestra propia sabiduría humana en los corazones de muchos de ustedes.
Entonces el Espíritu Santo tiene que obrar en un profeta, porque entonces nos estamos dando cuenta que un profeta también es un ¿qué? Un constructor, no solo el apóstol. Por eso dice, edificado sobre el fundamento de los ¿qué? Apóstoles y profetas. Así que un profeta también tiene la intención de edificar. De hecho dice que la profecía, una de las cosas para las cuales es traída la profecía, es para edificación. Así que si yo noto un profeta solo hablando de juicio, tengo un problema, porque entonces no tengo un profeta completo. No está desarrollando una tarea íntegra. Porque el profeta, y hoy lo vamos a mirar no desde el punto de vista profético, pero el profeta está llamado también a edificar una vida. Entonces, ¿qué le quiero decir? Que el hecho de que en Génesis capítulo 11 se haya edificado una torre que dice que iba a llegar hasta ¿dónde? Hasta el cielo. Como muchas veces usted cree, escúcheme bien, que sus pensamientos son los pensamientos de él. Son altos, porque usted ha construido torres altas, según su perspectiva. Y sus pensamientos, de alguna manera usted cree que son altos y que son los de él, pero no, usted los ha edificado. Entonces tiene que venir una autoridad con la palabra, por el Espíritu Santo, a derribar, así como cayeron las murallas de Jericó. Si nosotros como líderes queremos impactar su vida y queremos sembrar en usted lo que el Padre nos dio, muchas veces tenemos que hacer lo que dice Corintios, derribando todo argumento que se levante contra el conocimiento de Cristo. Por eso yo le suelo decir, antes de a veces hacer un tema, suelo decirle, le quiero circuncidar. Porque si no le explico esto, entonces toda la enseñanza no le va a operar, porque entonces usted ya va a venir con sus argumentos. Ahora no estoy diciendo que todos sus argumentos sean malos, no. Pero le quiero decir que si Yahweh no ha edificado lo que usted piensa y lo que usted crea, puede estar trabajando y construyendo su vida en vano. Usted es un edificador, hermano y hermana que me escuche por naturaleza humana. ¿No se dio cuenta del Salmo? Salmo 127.1. Si Yahweh no edifica, en vano trabajan los edificadores. ¿Quiénes son los edificadores? En primer sentido, nosotros como líderes. Pero en segundo sentido, en orden, usted también es un edificador de su familia. Por ejemplo, los maridos. Usted sabía que una palabra hebrea para marido es Baal. Baal, no, alejándome del contexto de Baal como Dios, Baal en el hebreo muchas veces se traduce por esposo, pero tiene una, también por señor, pero tiene una apreciación o una acepción la palabra. ¿Sabe cuál es? Maestro. Ojo con lo que le enseña a su esposa. Y lo hablo para todos. Ojos maridos con los que enseñamos a nuestras esposas. ¿Por qué? Porque por lo general el marido a veces quiere enseñar algo y a veces la esposa dice, no papi, a mí no me parece. Pero tanto da el cántaro al agua hasta que se rompe y la esposa termina cediendo. Ojo, como maestros, cómo estamos edificando en las vidas de cada uno de ustedes. Entonces vamos a derribar hoy muchos argumentos que se levantan contra el conocimiento de Cristo. Vamos a tomar esas murallas y esas fortalezas y como hizo David, vamos a tomar la fortaleza de Sión. Es decir, cada uno de sus corazones por medio de la palabra, derribando todos esos argumentos que hay en usted, que posiblemente no fueron construidos por el arquitecto de arquitectos, sino por tus manos. Y la Biblia dice que todo lo que Yahweh no ha edificado o lo que el Señor no ha plantado será desarraigado. Por eso necesitamos de los profetas y de los apóstoles, porque ellos van a plantar, van a edificar y van a remover. Ellos tienen la unción para hacer eso. Y ellos por el Espíritu Santo tienen la visualización o la visión de muchas cosas que usted no ve en su vida. Eso lo explicamos en el tema de los maestros, qué bueno que hayan visto la enseñanza. El dorea del Espíritu Santo ya capacita a esa persona. Voy a volverlo a circuncidar. Hermano, pero es que, ¿y si el maestro tiene errores? Le voy a hacer una pregunta. ¿Usted cree que un médico con cáncer está calificado para hacerle diagnósticos a usted y para examinarlo? ¿Cierto que sí? ¿Por qué? Porque su capacitación no depende de su enfermedad. De la misma manera, aunque nosotros seamos hombres y estemos en vasos de barro y tengamos alguna descalificación, hubo uno que nos capacitó y nos otorgó el Dorea. Y por ese Dorea
podemos enseñar a otros. Le voy a dar un ejemplo. ¿Por qué Pablo enseñó del matrimonio si ni siquiera era casado? ¿Por qué lo hizo? Él no era casado. Ah, pero tenía un dorea por el Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo trabajaba en él. Entonces él decía, ustedes quieren ver una prueba de que Cristo habla a través de mí, ¿cierto? Les decía él. Como quien dice, ustedes no creen, pero entonces ustedes quieren ver que Cristo habla a través de mí. Entonces, bueno, vamos a arribar entonces argumentos, vamos a empezar la enseñanza. Esta enseñanza es espectacular. Si hay preguntas, por favor anótelas, vamos a ver si al final nos queda tiempo. Y vamos a comenzar en el libro de Primera de Corintios capítulo 8, versículo 1. Después de esta introducción, quiero saludar a mis amados hermanos, a mi hermana Luz, a mi madre, a la hermana Lucía, un abrazo hermana Lucía, a la hermana Rica también un abrazo, a mi hermano Dani también, a mi hermano Dani allá en Chaco, Argentina. Qué gusto poderte saludar, hermano. Sí, de pronto lo estaremos visitando, el Señor mediante nos permita ir algún día y comernos un asadito bien rico. Me gustaría abrazar al hermano Daniel, nos conocemos solamente por videos y por llamadas, pero qué bueno poderlo ver y abrazarnos. Amén. Entonces vamos a empezar. 1 Corintios capítulo 8, versículo 1 empieza diciendo así. Ojo pues, porque este verso es muy mal interpretado. Dice, en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos ¿qué? Conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Entonces muchos han dicho, ¿sí ve? Por eso, ¿para qué estudiar? O por eso, ¿para qué tener tanto conocimiento como tienen muchos de ustedes? ¿De qué sirve? Si vea que el conocimiento envanece, pero es que no han leído el contexto. Vamos a seguir leyendo. Si alguno cree que sabe algo, no ha aprendido todavía cómo debe de saber. Pero si alguno ama a Dios, ese es conocido por él. Por tanto, en cuanto a comer de lo sacrificado a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay sino un solo Dios. Porque aunque haya para algunos llamados dioses, ya sea en el cielo o en la tierra, como por cierto hay muchos dioses y muchos señores, sin embargo para nosotros hay un solo Dios, el Padre de quien proceden todas las cosas y nosotros somos para él, y un Señor, Yahshua HaMashiach, por quien son todas las cosas y por medio del cual existimos nosotros. Versículo 7. Por eso yo no puedo leer un verso sin el contexto porque te voy a decir cosas raras. Dice, sin embargo, no todos tienen ¿qué? ¿Está siguiendo la lectura ahí conmigo? Sin embargo, no todos tienen ¿qué? Este conocimiento. Sino que algunos, estando acostumbrados al ídolo, hasta ahora comen alimento como si este fuera sacrificado a un ídolo. Y su conciencia, siendo débil, se mancha. Primera pregunta. ¿Qué me hace a mí débil en la fe? No. Es correcto. No tener conocimiento. Voy a volverlo a leer. Escuche. Sin embargo, no todos tienen este conocimiento. Ojo. Sino que algunos, estando acostumbrados al ídolo, hasta ahora comen alimento como si fuera sacrificado a un ídolo. Y su conciencia, siendo débil, se mancha. ¿Qué me hace a mí una conciencia? Más bien es la pregunta, una conciencia débil. La falta de conocimiento. Entonces yo no puedo decir que es que el conocimiento envanece. Sí, envanece sin amor. Pero el conocimiento de Cristo en amor me hace fuerte y me hace crecer muy bien. Pero entonces Pablo está diciendo, pero es que hay algunos que su conciencia es débil. Entonces yo soy fuerte por el conocimiento que he adquirido en amor. Mire, pero la comida no nos recomendará a Dios, pues si somos menos, si no comemos, ni somos más, si comemos. Y el versículo 9 dice algo espectacular. Miren lo que dice. Pero miren que esta libertad vuestra, Lin, ¿qué me hace libre? Muy bien, el conocimiento. Pónganle cuidado, porque Jesús lo dijo. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará ¿qué? Libres. Entonces mire, por cuanto yo tengo conocimiento, entonces soy libre. Entonces dice, y soy fuerte. Entonces dice, pero miren que esta libertad vuestra
no venga a ser tropezadero para los débiles. Porque si alguno te ve a ti que tienes conocimiento, sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil, o voy a traducirlo, la conciencia de aquel que no tiene conocimiento, no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos. Y por el conocimiento tuyo, o por la fuerza tuya, o por tu libertad, se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. Versículo 12. Ya vamos a mirar esos versos. De esta manera, pues pecando contra los hermanos. Ay, ¿cómo así, hermano Daniel? O sea que yo no solo peco. ¿Se acuerda cuando David decía, líbrame de mis pecados qué? Que me son escondidos. Este es uno. Porque yo, usando de mi libertad en Cristo, puedo encontrarme siendo hallado ¿qué? Pecador. ¿Para contra quién? Para con mi hermano. Lea el versículo 12. De esta manera, pues pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, ¿contra quién peco yo? Contra Cristo. Por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás, para no poner tropiezo a mi hermano. Ahora ve por qué el amor edifica. Póngame cuidado. Si yo por mi conocimiento, sin el amor, hago uso de mi derecho, de mi conocimiento y de mi libertad, hago caer un pequeño, el edificio de al lado que lo estoy. ¿Qué lo estoy haciendo? Derribando. Muy bien. Lo estoy derribando. Mas si yo, aún teniendo mi conocimiento y siendo libre y siéndome lícito lo que yo puedo hacer, porque sé que no está mal, yo me cohíbo por amor, habré ganado a mi hermano y estaré sin culpa y sin pecado. Está hablando de un hermano débil en la fe, es decir, que no tiene el conocimiento o madurez, si lo vamos a llamar así. Voy a ponerle un ejemplo claro. Miren, hermanos, todos sabemos, asumo yo en esta hora, de que tomar una cerveza no es malo. Es más, le voy a dar un ejemplo. En muchas de sus casas, tal vez algunos tomen Coca-Cola. Y les quiero dar una gran noticia. Si usted me pone una cerveza aquí y un vaso de Coca-Cola, ¿quiere saber cuál es la más dañina? ¿Sabe cuál es la más dañina? La Coca-Cola. Si no estoy mal. Y si estoy errado, alguien me corrige, por favor. Pero hasta donde yo tengo entendido en mi poco conocimiento del tema, sé que la Coca-Cola tiene exceso de azúcar, más que la cerveza. Es más, los médicos recomiendan una cerveza en ayunas porque limpian los riñones. Y las personas que sufren de riñón, tienen cálculos y algún problema, yo las he visto que les han dicho, tómense una cerveza en la mañana. Pero, ¿cuál es el problema? Que hay hermanos que son débiles en su conciencia. ¿Y qué pasa? Como la cerveza es un símbolo en el mundo de embriaguez, de festejo y desorden, hay algún hermano que si me ve tomando alguna cerveza, ¿qué pasa? Su conciencia va a ser afectada en ambas maneras. La primera, siendo él débil y no fuerte en el Señor, puede empezar a tomar. O la segunda, por el contrario, se va a entristecer y decir, me siento engañado. Entonces, ya vamos para allá. Vamos por puntos. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, escúchenme bien. Entonces, ¿qué pasa? Pablo, ¿qué dice? ¿Sabe qué, hermanos? No pongamos tropiezo. No pongamos tropiezo y no pequemos contra aquel hermano por quien Cristo murió. Quería darles esta antesala de 1 Corintios capítulo 8 para mostrarle que el conocimiento es bueno, pero acompañado de amor, porque el conocimiento me hace fuerte y el conocimiento me hace libre. Mire, muchos de nosotros muchas veces somos esclavos de nuestras propias mentes y tenemos, no sé si fetiches o tenemos prejuicios para con Dios. Solo el conocimiento de Cristo nos va a hacer libres.
nos va a hacer libres. Ah, pero siempre miremos que nuestra libertad no sea una ocasión de derribar a aquellos hermanos por los cuales Cristo murió y que tal vez no son fuertes como tú o como yo. Entonces, vamos a mirar otro pasaje. Ahí mismo, hermano Yehezkel, vamos por favor y mire qué curioso porque acá está hablando de ese tema y en el capítulo 9, hablando de los derechos de un apóstol, vamos a mirar algo similar. Voy a permitirme leer 1 Corintios capítulo 9, versículo 1 en adelante, no para hablarle del dar a un siervo, sino de este tema que estamos hablando, porque mire cómo es de tremendo el pasaje. Dice, no soy apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús el Señor nuestro, y no sois vosotros mi obra en el Señor. Dice, si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Contra los que me acusan, esta es mi defensa. ¿Qué estaban haciendo con Pablo la iglesia en Corinto? Algunos lo estaban acusando y Pablo va a presentarles defensa. Mire, anote los derechos de un apóstol. Primer derecho, ¿acaso no tenemos derecho de comer? 1. 5. ¿No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer como también los demás apóstoles? Quiere decir que en la obra apostólica uno tiene derecho de ir con su esposa a los viajes y de visitar las congregaciones y de ir con ella a plantar congregaciones. Tercero, o solo Bernabé y yo no tenemos derecho ¿qué? De no trabajar, como quien dice. Es un derecho apostólico que dejen de trabajar en lo secular y que sean sostenidos por la obra del Señor. ¿Me sigue? Son 3 derechos que tiene un apóstol: comer, llevar una hermana compañera por mujer junto con él a la obra. ¿Cómo así? Hay que darle al hermano y también encima trajo a la esposa. Es un derecho. Y también como tercer derecho, ellos pueden dejar de trabajar en lo secular y dedicarse solo a la obra. Pero entonces yo no quiero que mire eso. Yo quiero que usted ahora vaya conmigo al versículo 11 y el versículo 12 en adelante. Esos son algunos derechos. La palabra de derecho que utiliza ahí en el griego Pablo es exousia. Él tiene la potestad, la autoridad y la facultad como siervo de Dios de tener esos derechos. Entonces mire, versículo 11, vea. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, es gran cosa si segaremos de vosotros ¿qué? Lo material. Miren esto. La vez pasada vimos que el apóstol tiene como varias chaquetas. ¿Cuál sería? Bueno, chaquetas en países creo que es una grosería, pero aquí es como un saco, un buzo, vea. Una chamarra sería así. Entonces mire, soldado, pastor de ovejas, labrador, un buey. ¿Y sabe aquí con qué lo comparó? Con un segador. ¿Sabe para muchos cuál es el problema cuando ven a un siervo de Dios? Lo quieren ver como labrador, que labra la tierra. Lo quieren ver como un pastor de ovejas. Lo quieren ver como un soldado, como un buey que trabaja. Pero cuando él quiere ponerse la chaqueta de segador y más de lo material, ahí a la gente no le gusta. Pero yo no quiero hablarle hoy de eso. Sigamos el 12. Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Aquí voy yo. Pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al evangelio de Cristo. Lo que quería mostrarle era cómo Pablo rehusaba su derecho como apóstol por orden del Señor, porque ahí usted puede leer 1 Corintios 9 y ver que el Señor es el que ordenó que el que predica la palabra, que coma de la palabra, pero cómo él es capaz de rehusar a su derecho. Entonces miren lo que ya le he dicho que usted tiene. ¿Qué tiene? Conocimiento. ¿Qué tiene? Libertad. ¿Qué tiene? Fuerza. ¿Qué tiene? Derecho. Tiene 4 cosas. Se las repito. Conocimiento, que le permite ser fuerte en su conciencia. Tiene una libertad a causa del conocimiento, por eso también es fuerte, pero aparte también tiene algo que se llama un derecho. Pero lo más tremendo es ver cómo un Pablo se cohíbe de su derecho.
Porque él dice, no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo. Es decir, soportamos que tenemos que trabajar, y ya le voy a dar el verso, que Pablo por mucho tiempo le tocó al sostenerse económicamente. Y le tocó trabajar vendiendo las tiendas. ¿Por qué? Soportando eso para que el evangelio de Cristo no tuviera un obstáculo por su culpa. Por eso él habla en el verso anterior, que el conocimiento lo tiene y él sabe que puede tener el derecho. Pero él dice, pero voy a edificar, entonces voy a amar. Y amar muchas veces, ¿sabe qué es? Por ejemplo, para los casados y para los líderes y todo, ¿sabe muchas veces qué es amar? Perder mi libertad. Perder a muchas veces mi derecho. Cuando usted empiece a dejar de exigir sus derechos y empiece más bien a soportar, entonces yo puedo decir que has empezado a amar. Querían conocer, bueno, ¿y cómo hago para amarte, Dios? Yo no sé. Esta es una de las características, cuando empiezas a perder tus derechos por amor. Mire cómo es de grande el amor, que el amor puede hacer que tu libertad, tú mismo te reprimas por amor a otro. Entonces Pablo dice, yo no abuso de este derecho. ¿Cuántos derechos tenemos nosotros que somos fuertes en Cristo y que tenemos este conocimiento? Creo que tenemos muchos derechos. Sin embargo, aunque nos es lícito, aunque podemos hacerlo, déjeme decirle que por amor al Evangelio no debiéramos, a causa de los otros que podemos derribar o destruir. Le puse el ejemplo de la cerveza. A mí me gustó lo que hicieron los chicos la última vez que fuimos, y lo voy a contar como testimonio porque es de elogiar. Los quiero elogiar hoy en el nombre del Señor. No está malo, no está mal elogiar a una persona. Estuvimos en una fiesta de un hermano de la congregación. Cantamos en los cumpleaños y se presta como para hablar también de la palabra y a veces tener una coinonía. Y a propósito, les digo algo acá, mire, hago un paréntesis, cuando vaya donde un familiar o cuando vaya donde alguien y usted tenga un talento, lo hayan invitado por algo, mire, va a sonar muy feo lo que le voy a decir, pero lo primero que haga, no les hable de la Biblia, por favor. Hermano, háblele de política, háblele de lo que a él le gusta. No espiritualice todo, porque muchas veces la religiosidad de nosotros echa a perder tal vez la hora o el uso que Dios le quiere dar a usted en una familia. Hermano, sea cero religioso. No espiritualice todo. ¿Sabe usted cómo puede ganarse una persona? Háblele de lo que más le gusta. Entérese si le gusta. Ese principio lo aprendí en estos días con lo de los tiburones, ese programa de los tiburones, y él daba un consejo que nunca le ha fallado a Rockefeller, a uno de los familiares a uno de los de esta familia poderosa. Y él decía que en una libretica de Rockefeller siempre anotaba, antes de hacer un negocio, lo que más le gustaba a esa persona. Así que si en la última conversación hablaron del equipo del América, decía, la próxima vez no le hables del negocio, háblale del América. Si te contó que el hijo estaba en la universidad y ese motivo para él es alegre, háblale de eso. Pero no espiritualicemos todo. Cierro paréntesis. Entonces cuando estábamos cantando, porque a veces nos volvemos canzones, entonces cuando estábamos cantando, me acuerdo que nos ofrecieron cerveza. Y me gustó que los muchachos se abstuvieron de tomarse una cerveza, aunque yo sé que lo podían hacer, pero se abstuvieron de tomarse la cerveza y más bien tomaron otra cosa que nos sirvieron. Escuche esto. Tomamos otra cosa. Uno fue cortesía. Fue cortesía. Mire, le voy a hacer una pregunta. Si a usted lo invitara un hombre rico a cenar, ¿usted se tomaría lo que se tomó en un restaurante? No, pero si le ofrecieran lo que nos sirvieron. Cierto que sí, por cortesía. Entonces debemos de tener la cortesía con el grande como con el pequeño. Empecemos por ahí. Yo sé que hay cosas que no son buenas, pero hay excepciones. Dejo ahí. Entonces escúcheme muy bien. Siempre tenga la cortesía con el grande como con el pequeño. Que el Señor nos permita tratar a los pequeños como a los grandes. Siempre y nunca cambiar. Entonces preste atención, vea. Ellos se detuvieron de hacerlo y yo dije, qué bueno.
porque entonces están empezando a entender, están empezando a entender. De igual manera nosotros en muchas áreas, hermanas y hermanos, aunque tenemos el derecho, nos debemos cohibir. ¿Por qué? Porque muchos no tienen el conocimiento. Entonces vamos a utilizar el don de ciencia. Levítico capítulo 19, versículo 14. Y le va a mostrar que incluso la ley lo decía, pero hay que verlo con los ojos del Espíritu para poder entenderlo. Levítico 19, 14 dice, no maldecirás a quién, al sordo, ni pondrás tropiezo delante de quién, del ciego, sino que tendrás temor de tu Dios. Yo soy Yahweh, el Señor. No pondrás tropiezo delante de quién, del ciego. Pablo está diciendo de que nosotros no debemos de colocar tropiezo al hermano débil, porque al no tener conocimiento él no puede ¿qué? Ver muy bien. Hay ciegos en Cristo. Hay ciegos en Cristo. ¿Por qué? Porque todavía no tienen la capacidad de ver como tú o como yo. Entonces él dice, no les vayas a poner tropiezo, antes teme a tu Dios. Y eso de poner tropiezo, ¿ustedes creen que solo se escribió por el ciego natural? ¿O por los ciegos que no pueden ver? ¿O aquellos que apenas están surgiendo como bebés y están abriendo sus ojos al conocimiento de Cristo? ¿Le pondrás tu tropiezo al ciego? Teme a tu Dios. Teme a tu Dios y no pongas tropiezo a aquel que no entiende y a aquel que no comprende. Isaías capítulo 57, versículo 14. Mire lo que dice. Isaías capítulo 57, versículo 14. Y se dirá, construid, construir. Mire que estamos hablando de edificar. Construid, construid. Preparad el camino. Pero, Link, ¿qué se tiene que hacer para preparar el camino? Quitar los obstáculos. O hay otra versión que lo dice, quiten los tropiezos. Barred, mire como dice ahí en esa versión. Barran los tropiezos, barran los obstáculos. Y eso no se refiere simplemente al pecado. ¿Sabe a qué se refiere? A muchas de las libertades que tenemos en Cristo, pero que por amor no las podemos hacer porque serían piedra de tropiezo en el camino de otra persona. Primera Tesalonicenses capítulo 2, versículo 6 al versículo 9. Primera de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 6 al versículo 9. Vea. Ni buscamos la gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Escuche esto, versículo 7. Y aunque en nuestra condición de apóstoles de Cristo podríamos haber impuesto ¿qué? Carga. ¿Sabe qué dice esta versión? Podríamos haber impuesto nuestra autoridad. Adoptamos por el contrario entre vosotros una actitud ¿qué? Suave. Mire cómo lo dice en la versión que tú tienes, tierna. ¿Cómo qué? Como una madre que cría ¿a quién? A sus hijos. Entonces présteme ahí la atención. Porque como líderes y como apóstoles de Cristo, como habla acá, entonces también hay otra chaqueta. ¿Cuál sería? O hay otro abrigo. ¿Cuál sería? ¿El de qué? El de una madre. Voy a volverlo a leer. Y aunque en nuestra condición de apóstoles de Cristo podríamos haberos impuesto nuestra autoridad, adoptamos por el contrario entre vosotros una actitud suave como una madre que cría a sus hijos. Versículo 8. Tan grande es nuestro afecto por vosotros. Mire otra vez el amor. Que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos ¿qué? Muy queridos. Entiendo yo entonces, por ejemplo, que la crianza materna, madres o posibles madres futuras o madres emergentes que puedan haber en estos lugares, y las que me están viendo que ya son madres, una de las maneras de empezar muchas veces no es imponiendo la autoridad,
Por eso he usado de un poco de flexibilidad y el Señor a mí me está adiestrando en eso. Y a veces no crea que he querido imponer autoridad, pero he preferido el camino y que el Señor me guíe y me ayude porque es complicado. Pero he preferido el camino de qué? Vamos suave y vamos como una madre. Aunque tengo la autoridad y puedo hacerlo, vamos a criar estos hijos con ternura. Y vamos a criar estos hijos con suavidad. Eso sí, cuando hay que exigirles, hay que exigirles. Pero hay que hacerlo. Entonces miren lo que él hace. Dice, aún con la autoridad, yo pude tomarla. Pero preferimos más bien ser como una madre que cría a sus hijos. Ir en una actitud suave. Versículo 9, ahí mismo, ahí estamos todavía, no hemos terminado ahí. Mire lo que dice. Porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga. ¿Cómo trabajando de noche? Mire que está hablando todavía de los derechos de un apóstol. Pero él dice que le tocó trabajar, no fue sustentado por ellos. ¿Cómo trabajando de noche y de día, para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos qué? El evangelio ¿de quién? El evangelio de Cristo. El evangelio de Elohim. Vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno que de vosotros. Y os encargábamos que anduviesen como es digno de Elohim, que os llamó a su reino y a su gloria. Acá ya lo utiliza como un padre. Ahí mismo, capítulo 3, versículo 6 al versículo 10, y este me pareció espectacular. Mire, hermanos, os mandamos en el nombre de nuestro Señor Yahshua HaMashiach que os apartéis de todo hermano que viva desordenadamente y no según la tradición que de nosotros recibisteis. Segunda de Tesalonicenses capítulo 3, versículo 6. Perdón, está en la primera, sí es segunda, perdóneme. Voy a volverlo a leer. Segunda de Tesalonicenses capítulo 3, versículo 6. Dice, hermanos, os mandamos en nombre del Señor Yahshua HaMashiach que os apartéis de todo hermano que viva ¿qué? Desordenadamente y no según la enseñanza o tradición que de nosotros recibisteis. Versículo 7. Ya sabéis vosotros cómo debéis imitarnos, pues estando entre vosotros no vivimos desordenadamente. Oiga, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que de día y de noche con fatiga y con cansancio trabajamos para no ser una carga a ninguno de qué, de vosotros. No porque no tengamos derecho, sino por daros en nosotros un modelo que imitar. Quiere decir, muchas veces, Lynn, que yo cohibo de mi libertad y no hago uso de mi derecho para dar ¿qué? Ejemplo. Cada vez que tú te reprimes muchas veces de hacer lo que te gusta, pero que tal vez no es el momento, ni estás con la gente indicada para hacerlo, tú estás dando algo que se llama ejemplo. Estás dando ejemplo. A veces nos reprimimos de nuestros derechos para que otros puedan tomar ejemplo. Anote todo eso. Gálatas capítulo 5, versículo 3, el versículo 14. Creo que estos versos hablan por sí mismos. Gálatas capítulo 5, versículo 3 y versículo 14. Mire. Porque vosotros, hermanos, ¿a qué fuimos llamados? A libertad. Solo que no uses la libertad como pretexto para la carne. Y mire lo que dice, sino sírvanse por amor los unos a los otros. ¿Cuándo yo sirvo a mi hermano por amor? Si no es cuando me cohíbo de mis derechos y libertades en Cristo.
O sea que no solo al cohibirme estoy edificando. No sé si ya lo han notado. Uno, ¿qué hago cuando me cohibo? Estoy edificando. No solo cuando me cohibo de mis derechos en Cristo por causa de los hermanos débiles, no solo estoy edificando, sino que también estoy dando ejemplo. Y tercero, vengo a ser siervo de todos. Ya lo vamos a ver cuando Pablo lo dice. Eso del serviros por amor unos a otros es también que mi libertad no sea tropiezo para ti. Entonces vengo a servirte. Porque la ley en una palabra se cumple, versículo 14. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Siguiente verso controversial, Romanos capítulo 14, versículo 14. Yo sé y estoy convencido en el Señor, Yahshua, de que nada es inmundo en sí mismo. Pero para el que estima que algo es inmundo, para él lo es. Ahora va a notar que acá no está hablando de carne de cerdo, ni de los animales impuros. Cuando se refiere a todo, es lo que un judío debe de comer. Versículo 15. Porque si por causa de la comida de por causa de la comida tu hermano ¿qué? Se entristece. Ya no andas conforme a ¿qué? Al amor. Ah, pero hermano Daniel, pero soy legal y uso mi derecho. Pero ya no andas conforme al amor. ¿Ves por qué la vara del amor y es la regla de Cristo es más alta aunque la misma ley? Que la misma Torah. Es más alta. Aunque pensándolo bien, la ley consiste en eso, en el amor. Solo que de pronto lo notaron. Porque si por causa de tu comida tu hermano se entristece, ya no andas conforme al amor. No destruyas con tu comida a aquel por quien Cristo murió. Y otra vez habla de destruir, de derribar. Aquel por quien Cristo murió. Por tanto, no permitas que se hable mal de lo que para vosotros es bueno. Mire, el reino de Dios no consiste en comida ni en bebida, sino en justicia, paz, gozo en el Espíritu Santo. Porque el que de esta manera sirve a Cristo es aceptable a Dios y aprobado por quién? Por los hombres. O sea que hay una aprobación de hombres cuando yo sirvo en justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Así que procuremos lo que contribuye a qué? A la paz y a la edificación mutua. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. En realidad todas las cosas son limpias, pero son malas para el hombre que escandaliza a otro al comer. Versículo 21 termina diciendo, es mejor no comer carne, ni beber ¿qué? Ni beber ¿qué? Póngale ahí cerveza. O póngale ahí aquello por lo cual usted puede acercar a un hermano. Es mejor no comer carne, ni beber cerveza, perdón, ni beber vino, ni hacer nada en que tu hermano tropiece. Hermano Daniel, ¿y si estoy donde no hay hermanos de la iglesia y me encuentro solo con impíos? Vamos a seguir leyendo. Primera de Corintios capítulo 10, versículo 23. Todo es lícito, pero no todo es ¿qué? De provecho. Mire que ya los hombres que han madurado en lo espiritual, ya son hombres que no buscan ¿qué? Présteme atención, ¿sabe qué? Su beneficio propio. Mire, usted va a conocer hombres maduros en Cristo cuando ellos ya no buscan su propio beneficio, ni su propio beneplácito. Mire, todo es lícito, pero no todo es provechoso. Todo es lícito, pero no todo ¿qué? Edifica. Piense cuando vaya a hacer algo si le es de provecho a usted, aunque no sea pecado. Porque hay muchas cosas lícitas. Y aparte de que le sea de provecho, piense si edifica a usted y edifica a otra persona. Versículo 24, que está la clave. Nadie busque ¿qué? Su propio bien. Sino el de quién. Si usted ha llegado a tener este sentir en su corazón, entonces déjeme decirle, hermano y hermano, que has empezado a crecer en el conocimiento de Cristo. Porque no es solo lo que pueda conocer si es malo o bueno, sino si eso va acompañado de amor.
Entonces ya sea que comáis o que bebáis o que hagáis cualquier otra cosa, como por ejemplo ir a dónde, a dónde, a un bar, por ejemplo acá me dice el hermano. Entonces dice, ya sea que haga lo que haga o cualquier otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. Y vamos a reconocer, hermanos, acá entre nos, que muchas veces nosotros no lo hacemos. Quiere decir que nosotros hacemos todo para la gloria de Dios. Nosotros no tenemos ese nivel. Hermanos, nosotros no tenemos ese tacto. Nosotros no tenemos ese tacto. Es más, yo reconozco y que Dios me ayude porque a mí me falta ese tacto. ¿Cómo hacía hermano Aniel? Sí, de tener en mi conciencia de que todo lo que vaya a hacer sea para la gloria suya. Como por ejemplo, déjeme decirle, deme algún ejemplo usted. Por ejemplo, que hay cosas que son lícitas, pero uno dice, ve, pero acá de pronto no le estoy dando la gloria a Dios. ¿Ah? ¿Qué cosas pueden ser? ¿La qué? Como por ejemplo, poner en mi casa vallenatos o una salsa. ¿Es lícito? Sí, es lícito. Miren hermano, es lícito. Escuchar los caminos de la vida no son lo que yo creía. ¿Sí o no? Sí, ¿por qué no me la sé? Porque no soy del mundo. Entonces escuche pues usted que sí se la sabe, quién sabe dónde la pasa metido. Pero escuche pues esto. Mire, a los vecinos ya sacó la excusa. Entonces, miren hermanos, hay muchas cosas lícitas, pero eso no le da la gloria a Dios. Pero eso no te edifica. Versículo 32. Versículo 32. Vamos al versículo 32, vamos a aclarar todas esas dudas. Vea. Entonces, Keren, el versículo 32 dice, no seáis motivo de tropiezo. ¿A quiénes? Ni a judíos. ¿Ni a quién? Ni a gentiles. Ni a la iglesia de Dios. Escuche eso. Ni a judíos. Es decir, escuchen esto. Ni a judíos. Es decir, a los que no aceptan a Cristo. Segundo, a griegos. A los que nada tienen mucho menos con Cristo y ni tienen Torah. Y a la iglesia de Dios que somos nosotros. Quiere decir que yo me tengo que guardar incluso de poner tropiezo a los que no creen. Hermano Daniel, pero es injusto, ellos ni siquiera creen, entonces ¿qué le importa mi vida? Hablan porque sí, hablan porque no, y al fin se van a ir para el infierno. Podría decir usted, pero Dios dice, por medio de los apóstoles, no sean motivo de tropiezo a ninguno de ellos. Así como también, versículo 33, yo procuro agradar a quién? A todos, ¿en qué? En todo. No buscando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean ¿qué? Salvos. Entonces así podemos llegar a una conclusión que está en Romanos capítulo 15, versículo 1. Romanos capítulo 15, versículo 1. Así que nosotros los que somos fuertes, o los que tenemos libertad, los que tenemos conocimiento y los que tenemos el derecho, debemos sobrellevar las flaquezas de quién? De los más débiles, soportar. Y no agradarnos a quién? A nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a quién? A su prójimo en lo que es bueno, ¿para qué? Para su edificación. Por eso comencé hablándole de la edificación. Pues ni a un Cristo se agradó ¿qué? A sí mismo. Hermano, qué tremendo cuando leí ese pasaje. Ni aun el Señor, tu Señor, mi Señor, teniendo el derecho, la libertad porque Él sí la tenía, ni siquiera se agradó al mismo. Antes bien como está escrito, los vituperios de los que te injuriaban cayeron sobre mí. Le voy a decir algo, ayer me pareció algo espectacular, porque nunca había visto este pasaje de esta manera. Pero ¿sabe qué dice la Biblia? La Biblia dice que Yahshua iba constantemente al templo como era que
su costumbre? ¿Desde cuándo tuvo la costumbre de no faltar a una reunión? ¿Desde cuánto tenía esa costumbre de ir a la sinagoga? Desde niño. ¿Sabe a mí qué me sorprende? Cómo muchos no buscan ni anhelan el congregarse. Y yo ayer pensaba, yo tremendo, ver al Señor con su costumbre, voy para la sinagoga, verlo, verlo de niño, pero verlo sabio, verlo comprometido, y verle ahí firme. Imagino que el pastor, el líder de la sinagoga, estaba feliz. Hoy no va a faltar Yeshua, él va a llegar con María y José, déjenle en el asiento, él no falta, y siendo el Hijo de Dios, y siendo engendrado por el Espíritu Santo, y siendo su nombre dado por ángeles a su mamá, y hablándole en sueños a su papá, y en su nacimiento habiendo vuestros celestiándoles cantándole y alabando a Dios, y se sometía a ir cada día a la sinagoga, cada encuentro, como era su costumbre. Hermano Daniel, ¿y qué tiene que ver el verso que leyó con lo que acabo de decir? No se agradó a sí mismo. Me voy a quedar hoy en la casa. No. ¿Sabe que usted agrada muchas veces a los de la iglesia cuando viene y se congrega? No le dé a nadie de qué hablar. No pongas tropiezo al ciego, teme a tu Dios. Que haya temor en tu corazón, que haya temor en su corazón, que haya temor allá en el Señor que está allá. En su corazón no pongan tropiezo. Muchas veces con actitudes que tenemos, la gente no dice nada. Pero la gente no es boba, dijo alguien por ahí, perdóneme que lo hable así. Pero la gente piensa, ¿y fulano qué? ¿Y perano qué? ¿Por qué? No pongas tropiezo. Compórtate como un hombre maduro, como alguien que ha crecido en la fe. No eres un niño, no eres una niña. Ya debes de tener una estatura. Y de la gente empezar a ver en ti un hombre maduro. La Biblia dice que cuando Yahshua comenzó su ministerio era como, dice, era varón, como hijo de 30 años. Y era un hombre hecho y derecho. No era un niño. Si nosotros tenemos el conocimiento, ¿por qué nos comportamos como niños con respecto a los del mundo, a los judíos, a los griegos y a la iglesia de Dios? No debemos de agradarnos a nosotros mismos. Va a sonar chistoso, pero es lo real. A veces están los puntuales, ¿sí o no? Y está el hermano que llega tarde, ¿sí o no? Suena chiste, pero es verdad. Y entonces dice, entonces empiezan, uno como está a veces en la posición de liderazgo, puede ser por medio de risas o por muchas cosas. Y los otros dicen, bueno, ¿y fulano qué? Ey, ¿por qué no tenés la delicadeza y el tacto de llegar temprano junto con tus hermanos? Y de no dar tropiezo. Debemos de tener ese tacto y no agradarnos a nosotros mismos. Yo creo que hasta yo me impresionaría si yo les preguntara a ustedes y viceversa, ¿en qué he sido tropiezo para ti? Hermano Daniel, tal cosa. Menos mal que lo sé. Porque sé que no debo agradarme a mí mismo, sino a ustedes. Y ser siervo de ustedes. Lo mismo miembro con miembro. Nosotros tenemos la capacidad de hacerlo mejor. Así que cuando vaya a hacer algo, piense si es de provecho. Piense si edifica y si estás dejando un ejemplo, una huella por donde estás pasando. Si no, déjame decirte que aunque sea lícito, aunque sea tu libertad, tu fuerza, tu conocimiento, tu derecho, estás destruyendo la obra de Dios. Hermano Daniel, ¿se puede destruir la obra de Dios? Sí. ¿Cómo es posible que en milésimas de segundo y Dios nos guarde y nos ayude, nosotros podamos destruir lo que costó el precio de sangre?
y una obra que comenzó a hacerse por medio del Espíritu Santo, porque no tuvimos amor, pero tuvimos todo el conocimiento. Que Dios nos libre de ser ese tropiezo para los hermanos, y que podamos nosotros antes ser edificadores, y que si algo vas a tener que derribar, o si algo vas a tener que destruir, que sea, escúchame muy bien, argumentos, enseñanzas y tradiciones que castraron a muchas generaciones y no les permite ver a Dios, pero que puedas volver a edificar. Para bien. Amén. Que el Señor les bendiga, que el Señor los guarde, les esté guiando y puedan ustedes, hermanos, ser gente madura en el Señor. Y aquellos que han alcanzado la madurez son los que por amor no se agradan a sí mismos, sino a los demás. Los espero esta tarde con la ayuda del Eterno, que el Señor bendiga sus vidas y les dé el tacto, para no solo agradar al Padre, sino también a los hermanos en la fe. Amén, que el Señor les bendiga de una manera especial.